Puesto aquí en Economía para Todos y vamos a conversar con Carlos Gallardo, él es gerente general del IP. ¿Por qué? A ver, ha salido ya el reporte, los datos del PBI del mes de mayo, ¿no? Que ha caído lamentablemente 1.43%, colocando, digamos, a ver, un escenario negativo que no se veía hace bastante tiempo en nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, aquí, encantado. A ver, en principio, una caída de 1.43%, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Que estamos produciendo menos? ¿Se debe a factores externos más que a factores internos? Estamos produciendo bastante menos, ¿no? Esta caída del 1.43 no lo esperaba nadie, si bien se esperaba que pesca, por ejemplo, y manufactura, ¿no? Construcción, hubiesen caídas, no se pensaba que pudiese ser tanto más que el aumento por el lado minero, ¿no? Entonces, estamos produciendo menos. O sea, anteriormente, un poco para que el televidente también lo pueda entender, Carlos, anteriormente puede que de repente no teníamos meses buenos, pero minería era algo que nos soportaba y evitaba que eso sea, digamos, tan rojo como ahorita. La magnitud es grandísima. Sin la minería, sin el crecimiento que está teniendo el sector minero, la caída en realidad hubiera sido de 3%. Esa que es 1.43 hubiera sido de 3%. Wow. O sea, la minería está permitiendo que la caída no sea tan fuerte, pero igual en lo que va del año va ya una caída de medio punto, de 0.5%, y es bastante, para que te des una idea, el 1.43 es la caída mensual de las más duras en los últimos 20 años, porque tendríamos que irnos hacia el periodo de pandemia para ver una caída mensual similar, o hacia el 2008-2009, en la época de la crisis global financiera, ¿no? Y es de una magnitud importante, te lo cuento así, por ejemplo, el ajuste de la proyección, cuando los economistas hablamos de la economía, va a crecer 2.5, y ahora si dijéramos va a crecer solo 1.5, eso quiere decir que un hogar va a recibir 1.000 soles menos al año. Entonces, imagínate un jefe de hogar que vive de la remuneración mínima vital, eso quiere decir que va a tener que manejar su hogar con 11 sueldos y ya no 12. ¿No? Entonces, un punto es bastante, ¿no? A veces no parece que fuese tan dramático cuando uno habla de, vamos a crecer solo 1.5, vamos a crecer 2. No, es un montón, ¿no? Entonces, el IPE acaba de ajustar su proyección anual a 1.7 en junio, y con las cifras de mayo es bastante, lo más probable es que lo volvamos a ajustar en este mes que viene a la baja, porque es probable que estamos revisándolo, es probable que sea alrededor del 1%, el primer semestre habremos caído 0.5, eso quiere decir que los 6 meses que vienen tenemos que crecer tanto más, y estamos a la expectativa de varias cosas, ¿no? Wow. Política, ¿no? Sí, y se viene el mensaje fenómeno 28 del niño. de julio. Se viene el mensaje 28 de julio. Ahora, Carlos, de repente, si es que de repente hablamos con el ministro de Economía y le decimos, a ver, ministro, eso de acá no está tan bien que digamos, si bien es cierto la inflación está cediendo poco a poco, es muy lento, pero, a ver, no va a haber trabajo, no va a haber ingresos sin un crecimiento económico sostenido. Y de repente nos dirán, pero es que en realidad eso no es tema nuestro, es un tema más de clima, o sea, es el fenómeno. ¿Es tanto así? O sea, el bajo desempeño y a veces el color rojo en el crecimiento económico de nuestro país, ¿se lo estamos dando más al factor climático? Mira, yo creo que no es una cosa, digamos, hay un impacto global de los menores crecimientos globales, pero efectivamente el Perú está creciendo también menos de lo esperado por causas internas, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver con el fenómeno del niño, ¿no? En estas expectativas de al que sea crecer este año va a depender bastante del impacto que tengamos en el fenómeno del niño, el impacto en el entorno político, ¿no? Estamos en una relativa tranquilidad, pero tenemos la manifestación convocada para el próximo miércoles, ¿no? Y tenemos también las expectativas de los empresariales, ¿no? Que venían recuperándose y en junio volvieron a caer, como anticipándose a estas cifras que hemos visto en este informe que ha salido el fin de semana, ¿no? Entonces, estamos dependiendo bastante de eso. El sector economía, el ministerio, está trabajando fuerte en compensar, en cierto modo, esta caída a través de inversión pública, ¿no? Para hacer año de elecciones, está tratando, ¿no? No sé si sea tan no es suficiente, tanto, ¿no? No es suficiente, claro. porque uno de cada 5 soles es inversión pública, los otros 4 son inversión privada. Entonces, mientras no movamos ese motor, no vamos a realmente crecer, y lo que más lo sufren son los empleos y los jóvenes, ¿no? Ahora, o sea, en pocas palabras, digamos, el Ministerio de Economía está tratando de cruzar una ola enorme con un barquito artesanal. Yo creo que dentro de lo que
puede hacer, está tratando de hacer lo mejor posible, que es eso que ellos manejan mejor, que es inversión pública. Pero Claro. la inversión privada nos falta mucho, ¿no? Pero, digamos, hay otro factor que tú bien mencionabas, que es el fenómeno del niño, que si bien es cierto, ok, estamos viendo lo de Yaku, efectos que habíamos arrastrado de diciembre con los cierres, con las marchas y demás, todavía nos falta de julio para diciembre, para enero, febrero del 2024, que vamos a tener ahí, lo que se prevé es un fenómeno del niño bastante fuerte, ¿no? Sí. Que sea un poco severo. Sí, efectivamente. O sea, el Banco Central recién ajustó sus proyecciones, ¿no? Está en A la baja 2.2 a también. la baja. Nosotros lo hemos hecho y el mercado lo está haciendo de la misma forma. Y estamos esperando, ¿no es cierto?, especialmente el Banco Central, que todo esto, otras cosas van a salir mejor, ¿no? Que no va a haber conflictividad, que Ya. el fenómeno del niño no nos va a golpear tan fuerte, que las expectativas empresariales se van a recuperar, pero lo que estamos viendo es que no está en esa línea, ¿no? La inversión privada se espera, el Banco Central lo ha estimado en una caída de 2.5, nosotros estamos esperando que la inversión privada caiga 5% este año, ¿no? Y la inversión minera, que es la que mueve ese motor de la inversión, va a caer cerca de 20 puntos este año, ¿no? ¿Le estamos apostando todas nuestras balas a la minería? Yo creo que tenemos que reconocer que el Perú es un país minero, Claro. varias regiones son regiones mineras y Pero hoy... va a poder solo, o sea, es como... No, porque este año estamos creciendo por la minería por Quellaveco, ¿no? Ya. Quellaveco. Entonces, el próximo año, cuando ya existió Quellaveco, digamos, el año base, 22, 23, ya recogió el efecto Quellaveco. Ya, ¿cuál El es? 24 no tenemos otro Quellaveco, no tenemos otro Cuajone y la inversión privada está decaída, ¿no? Los grandes proyectos mineros no están, digamos, en la mira, entonces eso hace que tengamos que movernos en varios frentes, ¿no? Tenemos que hacer la minería sostenible Claro. y tenemos que movernos en otros aspectos de Ahora, inversión hay privada. otro tema que me llama mucho la atención, que es la pesca y el sector agropecuario, que si bien en el PBI del mes anterior a mayo veíamos una caída de doble dígito, en un mes empezamos esto que se llama, para muchas personas, es la campaña De pesca. La campaña de Azueta, pesca, sí. pero además la campaña agrícola, Sí. ¿no? Que vamos a empezar a sembrar, que ya veníamos el tema de la escasez de fertilizantes, se suma fenómeno, tenemos una caída ya de sectores importantes como la pesca y el sector agropecuario, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? Porque no vamos a tener, o sea, tenemos todos los vientos en contra para estos sectores que son cruciales y que justamente ayudan al abastecimiento de alimentos a los hogares. Sí, de acuerdo. En el caso de pesca, que se mueve, digamos, o está movido por la temporada de anchoveta Que se paralizó. que se ha paralizado, ¿no? En mayo del año pasado se extrajeron más de 1 millón de toneladas y este año en mayo solo 7.000, o sea, Sí. la caída ha sido enorme ahí. Principalmente tiene que ver con el calor del mar, la temperatura del mar y vinculado al fenómeno del niño. Digamos que lo que se espera este año es una caída del sector de alrededor de doble dígito, ¿no? Eso en pesca y en agricultura. Tuvimos una de las caídas más grandes de los últimos 20 años en agropecuario, especialmente en cultivos como la papa, ¿no? Motivados Sí. por la crisis de los fertilizantes que mencionabas, por la escasez de lluvias y por la falta de producción, de sembrar estos cultivos, ¿no? Ahora, el exministro, el señor Tuesta, y hay otros expertos que se suman a esta idea. ¿Podemos hablar ya en estos momentos de una recesión técnica en la economía nacional? ¿Qué significa una recesión? A ver si nos lo puedes explicar A de ver, manera muy sencilla. Es un término económico que busca, digamos, explicar que un país está, digamos, cuando se habla de que está en recesión técnica es cuando tiene 2 trimestres consecutivos con tasas en negativo, ¿no? Entonces, esto como para levantar las alertas de que algo, digamos, la economía no está andando bien y algo se tiene que hacer, ¿no es cierto? O se tiene que poner más esfuerzo en corregir eso. Yo creo que es lo más probable que estemos ya en una recesión técnica, pero esperaremos confirmarlo con, digamos, la información a junio y para estos tipos de análisis se tiene que esperar también unos meses para realizar el O sea, análisis adecuado de las cifras, si en ¿no? junio el PBI nuevamente es negativo... Y en una dimensión importante, pensaría yo, podríamos hablar ya de una caída, de una recesión técnica en el caso ¿Y ahí cuál peruano, ¿no? sería, digamos, el plan de acción que debería tomar el MEF? Porque claramente inversión pública pues no es suficiente. No va a terminar de mover la inversión pública estas condiciones. Yo creo que hay que ser mucho más aguerrido, ponerle mucho más esfuerzos en estas reformas
más estructurales que motiven la confianza empresarial, ¿no? Un tema es, o sea, si en el Congreso y en el Ejecutivo seguimos hablando, ¿no? Se acaba de juntar el Consejo Nacional del Trabajo y seguimos hablando de elevar, digamos, o quitar la competitividad más aún a nuestra normatividad laboral. Yo creo que va a ser poco la confianza que podamos dar en el empresariado, ¿no? Si seguimos hablando de manifestaciones como esta, ¿no? Las convocatorias a manifestaciones que van a paralizar turismo nuevamente, van a paralizar vamos a ver una fotografía similar. Entonces, probablemente a la ¿qué de confianza en el sector turismo que todavía está por debajo del nivel prepandemia, que se viene recuperando, pero levantan este movimiento que te va a llevar a, ¿no? Perder expectativas ahí también? Carlos, para cerrar la entrevista, ¿qué implica, y eso ya como un impacto para el peruano de a pie, la economía familiar? Probablemente muchas personas nos están viendo hasta ahora luego del almuerzo. ¿Qué implica que el Perú haya caído en mayo 1.43%? ¿Cómo le golpea esto al peruano de a pie, al trabajador? Mira, yo creo que esto va a llevar a revisar las cifras de proyección económica. Si no crecemos, si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, no reducimos pobreza. Dos formas en que se va a ver esto es, oye, cada hogar va a recibir alrededor de 1.000 soles probablemente porque vamos a seguir ajustando, 1.000 soles menos al año, ¿no? Eso en promedio, hay que ver cada hogar. Yo te decía, ¿no? Alguien que gana la mínima vital va a tener 11 sueldos en lugar de 12 en los próximos 12 meses. Entonces eso es un impacto principal y el empleo no viene bien porque el año pasado el empleo creció casi 9% y este año con estas tasas de crecimiento probablemente crezca, pero alrededor de 3%, insuficiente para absorber a los jóvenes que son los que más sufren. Para entenderte esa cifra, ¿no? Un hogar va a recibir 1.000 soles menos en promedio al año si es que la economía pierde un punto, crecemos un punto menos. Entonces, por ejemplo, si el Central sale mañana y habla ya de que ajusta su cifra alrededor de solo 1%, ¿no? Como lo está haciendo el consenso más o menos de todos los estudios, eso significa ya confirmar, ¿no es cierto?, si la economía cierra el año en 1% de crecimiento, que los hogares van a recibir 1.000 soles menos cada uno en promedio al año, ¿no? Clarísimo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Gallardo, gerente general del IPSU.